Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones, una vez más el pastor Luis Ángel Díaz de Iglesia de Dios en El Salvador con ustedes. Estamos justamente desarrollando la tercera parte de nuestro tema, la cualidad de la fe en el líder cristiano, confianza en Dios en todo momento. Para mí es un verdadero placer, un verdadero gusto servirles a través de este medio y poder colaborar con la formación de líderes que tanto necesitamos en todos los ámbitos de la vida. La base bíblica que hemos estado utilizando en las anteriores dos partes es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La idea central, quiero volver a compartirla. La cualidad de la fe en el líder cristiano es una confianza profunda y constante en Dios, que se mantiene firme en todo momento, sin importar las circunstancias. Basada en Hebreos capítulo 11, versículo 1, esta fe no solo se entiende como una creencia pasiva, sino como una certeza activa y una convicción que impulsa al líder a actuar en obediencia y total dependencia de las promesas de Dios. Entonces es importante para cada líder cristiano poder entender este tipo de aspectos que vienen a bendecir y a expandir nuestro conocimiento en cuanto a lo que es el liderazgo. Nosotros tenemos que tener confianza total y plena en Dios, y desarrollar esto solo se logra estando en cercanía con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra y de las demás disciplinas espirituales que son tan necesarias e indispensables para el desarrollo de nuestro potencial como líderes cristianos. Ya nosotros hemos estado abordando la segunda parte que tenía que ver con cómo aplica la fe para los empresarios, para los estudiantes profesionales, y ahora en esta ocasión vamos a abordar este mismo aspecto con los trabajadores, con las amas de casa y con los adultos mayores. La fe en realidad implica, o aplica más bien dicho, a todos estos grupos que acabo de señalar, y hay, a pesar de las circunstancias o responsabilidades, hay aspectos comunes que deben de ser enfatizados y sobre todo desarrollados en la vida de cada uno. Como dije hace un momento, ya hablamos acerca de la aplicación de la fe en el ámbito de los empresarios, de los estudiantes y de los profesionales. Ahora vamos a hablarlo con relación a los trabajadores, a las amas de casa y a los adultos mayores. Estos tres grupos también son importantísimos y vienen a ser parte de la misma dinámica de la sociedad, de las iglesias, y que por supuesto nosotros necesitamos también examinar y proveer alguna respuesta para que cada uno pueda entender qué es lo que realmente tiene que hacer como cristiano. Vamos entonces a empezar abordando lo que es el aspecto de los trabajadores, este grupo social que es importante y que está en todas partes, en iglesias y en cualquier ámbito de la vida de la sociedad. La pregunta es, ¿cómo aplica la fe el trabajador? Los líderes trabajadores, independientemente de su ocupación, pueden enfrentar dificultades como bajos salarios, como malas condiciones laborales e inclusive la desmotivación y otros factores que son negativos para los trabajadores. Entonces, nosotros necesitamos tener muy claro que los líderes trabajadores van a enfrentar cualquier tipo de situación de las que he mencionado. Y la fe les da la fortaleza para perseverar, para hacer su trabajo con excelencia y confiar en que Dios va a proveer para sus necesidades y los va a bendecir ofreciéndoles oportunidades de capacitación, de formación, de entrenamiento, y que esto impacta en el desarrollo integral del trabajador. La fe entonces provee fortaleza al trabajador. La fe lo que hace es motivar al trabajador, al líder trabajador, para que haga su trabajo con excelencia y aprenda a confiar en Dios en ese tipo de ámbitos en los que se desenvuelve diariamente. Hay un aspecto importante acá, y es que el trabajador tiene que pensar, el líder trabajador no se va a estancar, tiene que pensar en su propio desarrollo, en su propio progreso,
Por lo tanto, la opción es aplicar su fe para la búsqueda de oportunidades de capacitación, de desarrollo personal y del entrenamiento y, por supuesto, desarrollo de sus habilidades específicas que está utilizando para poder desempeñarse en esa labor que realiza. Entonces, es muy importante que el trabajador tenga muy en cuenta que lo que Dios desea es su desarrollo, su progreso, su avance. Todo líder trabajador, o más bien dicho, todo trabajador que ha desarrollado su liderazgo, no se va a quedar de brazos cruzados. Es una persona que va a buscar de una u otra forma su mejoramiento, su desarrollo. Por lo tanto, aplicar la fe para un trabajador es sumamente esencial porque le va a permitir lograr salir de estos aspectos de los que estoy hablando, es decir, del aspecto del estancamiento, el aspecto de la limitación, que son elementos que lamentablemente van a afectarle si no está dispuesto a superarse. Esto también se le tiene que aplicar la fe. Ahora, también el líder trabajador lo que hace es liderar en su lugar de trabajo con ejemplo, con ética, con compromiso. Son cualidades sumamente fundamentales. Cuando el líder trabajador entiende que puede justamente desarrollar su potencial y escalar dentro de la organización donde está trabajando y sirviendo como un colaborador, sabrá que su ejemplo, sabrá que su ética, sabrá que su compromiso va a permitirle mejorar su nivel de ingreso, va a permitirle mejorar su nivel de desempeño. Por lo tanto, un líder trabajador no se quedará de brazos cruzados, sino que aplicará su fe para desarrollar su potencial, creyendo en lo que Dios ha puesto en su vida, creyendo en que tiene las capacidades, en que tiene las fortalezas, en que tiene las oportunidades suficientes como para poder desarrollar ese potencial. El líder trabajador, cuando aplica su fe, confía en que su esfuerzo es valioso, aunque no siempre reconocido por otros. Esto así es. Lamentablemente, el celo, la envidia, siempre está presente en cualquier grupo pequeño, mediano o grande que sea formado o que forme una empresa o cualquier grupo social. Sin embargo, el líder trabajador debe de esforzarse para creer en sí mismo, para creer en Dios y entender de que su esfuerzo le va a permitir escalar. El reconocimiento principal lo va a tener primeramente de Dios y a través de eso Dios derramará de su gracia sobre su vida para poder encontrar favor en otras personas que van a descubrir su potencial. Así que el líder que es trabajador sabe que Dios ve su servicio y va a recompensar su fidelidad. El líder trabajador sabe perfectamente que Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Dios va a actuar a su favor, Dios va a hacer las cosas de tal forma que le va a permitir al líder trabajador hacer avanzar su vida. Vea lo que dice esta base bíblica para los trabajadores que encontramos en Efesios 6:7. Trabajad de buena voluntad, como para el Señor, no para los hombres. ¿Qué significa Efesios 6:7? Este versículo nos enseña que con nuestro servicio dedicado a Él, vamos a hacerlo de buena gana, con actitud correcta, con entrega y con sinceridad. Recordando que aunque trabajemos para otras personas, en realidad estamos sirviéndole a Dios. Esto es sumamente importante. El versículo nos está señalando claramente que nuestro servicio debe hacerse con buena actitud, con entrega y con sinceridad. De esta forma vamos a poder, sobre todo los trabajadores, poder escalar dentro de todo ese proceso que Dios les ha permitido iniciar. También Efesios 6:7 lo que hace es motivarnos a desempeñar nuestras responsabilidades con una mentalidad de adoración sin buscar la aprobación humana, sino agradarle completamente a Dios. Todo líder trabajador cristiano debe de honrar a Dios, debe de adorar a Dios, debe glorificar a Dios con todo su corazón, entendiendo que la primera aprobación que está buscando es justamente la de Dios. Y cuando la aprobación de Dios esté realizada, Dios se encargará de movilizar cualquier proceso necesario para que el líder trabajador
pueda encontrar el fruto que está buscando. También el desarrollo de este pasaje es un llamado a un servicio desinteresado, hecho con amor y excelencia, porque Dios es quien es en última instancia el que nos recompensa. En este aspecto, el líder trabajador tiene que tener un equilibrio muy importante. Cuando está sirviendo de manera desinteresada, estoy refiriéndome a hacerlo con el motivo correcto, es decir, para honrar a Dios. Obviamente va a recibir una paga por su trabajo, claro que así es, va a recibir beneficios de tipo social, beneficios emocionales, beneficios físicos, etc. Pero sí es importante que tengamos muy claro que lo que Dios está haciendo es concientizándonos con relación a este aspecto. Ahora, el ejemplo bíblico que encontramos en la palabra de Dios es en el libro de Ruth, sobre todo el capítulo 2. Trabajó con diligencia y fe, sin saber que Dios estaba escribiendo su historia de redención. Esto es importantísimo. Todo trabajador que quiere hacer las cosas al estilo de Dios, lo que Dios va a realizar con esta persona es reescribir su historia, reescribir la historia. Todo trabajador merece oportunidades y es Dios quien permite que esto ocurra. Así que cuando el líder trabajador aplica la fe en Dios y la fe en sí mismo, lo que está es abriendo una oportunidad para que Dios se encargue de reescribir su historia, y por supuesto que eso traerá innovación, traerá novedades, traerá un futuro mucho mejor. Así que es una palabra de ánimo para todo el líder trabajador. No se conforme, siempre aspire a ser mejor. Recuerde que la fe en Dios le podrá permitir reescribir su historia. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Hay otro grupo al que quiero dirigirme y es a las amas de casa. ¿Cómo las amas de casa van a aplicar su fe? Muchas veces hay mujeres que cuando se les pregunta, ¿y usted en qué trabaja? Pues le dicen, no, yo no trabajo en nada, estoy en casa, ahí, en las tareas de la casa. Pues quiero hacerle saber de que esa es una labor importante, porque usted está 24/7 sirviendo ahí en su casa, sin que nadie le pague. Usted está ejerciendo 3 turnos diarios, porque usted está 24 horas al día. Si su hijo o algún familiar necesita de su respaldo, usted se va a levantar y lo hace con agrado porque son sus hijos, son las personas a quienes ama. Pero si lo vemos desde el punto de vista laboral, básicamente son 3 periodos de 8 horas que las madres están 24/7 ahí trabajando en sus hogares. ¿Cómo entonces las amas de casa van a aplicar la fe? Las lideresas que son amas de casa a menudo manejan una carga tan pesada de trabajo emocional, físico, y a veces falta el reconocimiento. Las madres lideresas que están sirviendo en los hogares no siempre son reconocidas, y esto tiene que ser señalado porque va a permitir que las madres o las mujeres amas de casa puedan entender que sí realmente tienen un valor altísimo. Por lo tanto, cuando la mujer, la ama de casa, aplica su fe en este proceso de ejercer su servicio a su familia, puede hacer grandes cosas en beneficio de su familia, sobre todo porque estará enfocada en buscar primeramente el reconocimiento de Dios, pero luego también la misma familia de manera voluntaria ofrecerá ese reconocimiento. La fe al ama de casa le da propósito a su labor diaria, ayudándolas a ver su trabajo como un servicio a Dios y a su familia. También les da la confianza para poder enfrentar las dificultades de la vida familiar con paciencia y gracia. Las amas de casa lideresas
justamente entienden que cuando están sirviendo a Dios con un enfoque correcto, van a enfrentar todas las dificultades de la vida, pero lo harán con paciencia y con gracia de Dios. Hay un aspecto clave en esto que las amas de casa deben de entenderlo. La gracia de Dios está sobre ustedes, pero es necesario de que como lideresas en esos hogares ustedes puedan ampliar, ensanchar su mente, ampliarse para que puedan entender estas cosas de una mejor forma. Ahora, también las que lideran en su hogar con fe, criando a sus hijos y manejando el entorno familiar según los principios de Dios, van a tener una recompensa enorme. De hecho, cuando los hijos van creciendo, las cosas van cambiando y todo empieza a movilizarse. Si es que la madre, si es que la ama de casa está justamente haciendo las cosas como Dios desea, la provisión de Dios va a llegar, el respaldo de Dios va a llegar. Y de eso se trata. Así que, en el caso de la ama de casa, que le aplica fe a todo lo que hace, ven su servicio doméstico no como una carga, sino como una vocación sagrada porque está impulsando el propósito de Dios para su familia. Ahora, cuando una ama de casa confía en que Dios está agradado con lo que hace, pues su labor será de gran impacto. No siempre las amas de casa analizan su labor de esta forma. Pero por eso justamente estoy abordando este tema, porque considero que las amas de casa son grandes lideresas que deben de ser reconocidas, pero sobre todo ese autorreconocimiento que las amas de casa lideresas deben de realizarse es indispensable. La base bíblica que quiero señalar es la siguiente: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aplica este pasaje también a ellas. Y el ejemplo bíblico lo tenemos en Proverbios 31. La mujer virtuosa lidera su casa, trabaja con sabiduría y teme al Señor. Dios entonces justamente lo que está haciendo es ayudándonos a entender que las amas de casa son lideresas y deben de aplicar la fe en todo lo que realizan. El último grupo que quiero abordar son los adultos mayores. ¿Cómo el adulto mayor aplica su fe? Los líderes adultos mayores pueden enfrentar preocupaciones graves, grandes, fuertes, por su salud, por la pérdida de seres queridos o el temor al futuro. Son realidades que los adultos mayores van a enfrentar: su salud, la pérdida de seres queridos y el temor por el futuro. ¿Qué va a pasar con el futuro de ellos? Son situaciones que a lo mejor a los más jóvenes no les preocupa eso, pero al adulto mayor sí. ¿Cómo va a ejercer la fe entonces el adulto mayor en un contexto en el que su salud está deteriorada, en el que la pérdida de seres queridos son cada vez más, en el que ya se va quedando básicamente solo como una generación que está ya básicamente despidiéndose? ¿Y cómo va a enfrentar con la fe el futuro que tiene por delante, que por supuesto no es un jovencito? Él sabe o ella sabe que está a punto de partir de esta tierra. ¿Cómo va a manejar la fe en una situación de esas? La fe entonces al adulto mayor, que es líder, le da esperanza, le da paz, recordándole que su vida aún tiene propósitos y que Dios está con ellos en cada etapa, brindándoles el consuelo y la fortaleza que necesitan. Ahí tenemos algunos adultos mayores en la palabra de Dios, como en el caso de Abraham. Abraham tuvo el respaldo de Dios en su vejez. Y creo que nosotros podemos examinar la historia de toda la descendencia de Abraham y vamos a comprobar que efectivamente Dios tiene control sobre todas las cosas. Así que la fe le da al adulto mayor esa esperanza, esa paz que necesita para poder enfrentar los nuevos desafíos. También la fe les permite ver sus años de experiencia como una oportunidad para enseñar, para guiar a las nuevas generaciones más jóvenes. Esto es sumamente importante. La fe, entonces, en estos casos le permite al adulto mayor poder proporcionar la seguridad que a lo mejor las generaciones más jóvenes necesitan y también su propia seguridad, guiando cada aspecto de su vida para poder cumplir con el propósito en el contexto en el que se encuentran. Dios tiene una palabra para cada adulto mayor que es líder. A través de la fe va a continuar guiando con sabiduría, experiencia y visión todo lo que está realizando. Ya no tiene fuerzas para poder impulsarse como antes, pero sí puede desempeñar su liderazgo
como Dios desea, y si le aplica fe, esto va a tener un impacto tremendo. Así que la base bíblica que quiero dejar con ustedes a los adultos mayores es el Salmo 92:14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Qué significa este salmo? Este versículo nos muestra que aquellos que permanecen fieles a Dios no dejan de ser útiles ni dejan de dar fruto, sin importar la edad que tengan. Esta expresión de fructificar significa que van a tener un propósito, un impacto, una productividad espiritual y en todos los ámbitos de su vida. Dios bendiga entonces a cada uno de nosotros y que podamos tomar muy en serio que aplicar fe a todo tipo de líder le va a permitir desarrollar el potencial que Dios tiene para sus vidas, independientemente del contexto donde se encuentre. Bendiciones y nos vemos en la siguiente parte de este tema.